En cuanto entré en el pasillo de espejos, sentí como si el aire mismo hubiera cambiado, como si la realidad me hubiera rodeado y el reflejo que me devolvía la mirada ya fuera otra persona. No exactamente otra persona, sino una versión de mí que aún no conocía. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el mármol pulido, y mis zapatillas sonaban absurdamente fuertes en contraste con la silenciosa grandeza. Mi instinto me gritaba cautela, pero en el fondo la curiosidad rugía con más fuerza. Había accedido a esto. Había entrado voluntariamente en el mundo de otra persona, y sin embargo, la realidad me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Lujo por precio. Había dicho cuando dudé por primera vez, con esa enigmática sonrisa dibujada en sus labios. De esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Pero el precio no es el dinero, eres tú. Me reí nerviosamente en ese momento, pensando que se refería al ego o al orgullo. Ahora, allí de pie, el eco de esas palabras se instaló como un peso en mi pecho, y comprendí que hablaba literalmente de cada sílaba. Todo lo que había dado por sentado sobre mí. Mi aspecto, mi forma de moverme, incluso mi forma de respirar, estaba a punto de ser negociado, remodelado y repintado. Me guió por un pasillo flanqueado por vestidos que brillaban bajo una suave luz dorada. Cada prenda parecía increíblemente delicada, pero a la vez llamaba la atención, como si la tela misma albergara poder. Satén, seda, gasa, lentejuelas. Apenas pronuncié un nombre. Se convirtió en parte de un lenguaje tácito de transformación. No habló mucho, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Y en ese silencio, podía oír el pánico silencioso que crecía en mi interior. 1000 vocecitas discutían sobre lo que quería y lo que temía. Deseaba esto, sí, pero sentía un terror indescriptible, un dolor extraño en el pecho, como si me desintegrara antes de siquiera formarme. Empezó con mi cabello, con dedos cálidos y cuidadosos mientras trabajaba en cada mechón, buscando suavidad y brillo. El espejo captó cada cambio sutil, cada uno una silenciosa traición a la persona que creía haber sido siempre. Mi mandíbula se suavizó. Mis pómulos se elevaron ligeramente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para que no pudiera apartar la mirada. Me toqué la cara, recorriendo los contornos desconocidos, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había algo en la forma en que mi reflejo parpadeaba, una vacilación entre el miedo y el asombro. Un reconocimiento vacilante de que esa podría ser yo. Luego vino mi postura, y con ella una sutil corrección que me hizo sentir a la vez expuesta y elegante. Ella me acomodó los hombros, me enderezó la columna, y de repente el mundo se sintió diferente bajo mis pies. Incluso el suelo parecía más afilado, más frío, exigiendo que cumpliera con sus expectativas de gracia. Al principio tropecé. La nueva postura me resultaba extraña y torpe, pero con cada paso, una extraña confianza se imponía en mis movimientos. No era natural, todavía no. Me lo enseñaron, me lo impusieron, pero plantó una semilla que no sabía que ansiaba. Los zapatos eran lo siguiente. Tacones tan delicados que casi me río de su absurdo. Sin embargo, en cuanto los metí, algo en mi interior se transformó. El clic del suelo bajo mis pies se convirtió en un lenguaje que aún no entendía, pero que respetaba instintivamente. Cada paso era una negociación, una tregua cautelosa con la gravedad y conmigo mismo. Mi antiguo yo, el niño que creía haber sido siempre, observaba en silencio desde lo más profundo de mi ser, vacilante, susurrando objeciones que no podía expresar con palabras. Y, sin embargo, con cada paso, con cada cauteloso balanceo, surgía un nuevo ritmo, uno que me aceleraba el pulso con una extraña euforia y un miedo silencioso. Le seguía la ropa, capas que me moldeaban, me enmarcaban y me remodelaban. Telas que se aferraban y fluían, que resaltaban curvas que no reconocía, pero que sentía íntimamente. Ella cubría, apretaba, sujetaba con alfileres y ajustaba. Sus manos firmes, seguras, precisas. Me estremecí bajo su tacto, no de frío, sino porque cada cambio borraba un fragmento de mi antiguo yo y lo reemplazaba con algo extraño, delicado e increíblemente hermoso. Los espejos reflejaban a una desconocida. Sí, pero cuando descubrí que quería encontrarme, pude ver la confusión en sus ojos, la curiosidad tímida reflejada en los míos, la lucha entre el miedo y el deseo, sin que ninguno cediera del todo. El maquillaje llegó al final, un leve cambio de imagen en mi rostro. Una brocha por aquí, una pincelada por allá, y de repente mis ojos parecían más grandes, más suaves, más luminosos. Sus labios se curvaron con naturalidad, casi sin esfuerzo, en una forma que me sobresaltó al verla. Se acercó a mi oído, con voz baja pero cálida.
¿Ya la sientes? Quise decirle que no. Quise aferrarme a los fragmentos del niño que había sido para alejarme del borde de esta incógnita. Pero no pude. Incluso mientras el pánico me recorría como un pájaro atrapado, sentía una emoción que me recorría los nervios. Me estaba convirtiendo en alguien que no me había atrevido a imaginar, alguien que sabía que podía ser. Y la contradicción me oprimió el pecho. Quería huir, pero no podía dejar de inclinarme hacia el cambio, hacia su guía, hacia la extraña intimidad de convertirme en otra persona sin dejar de aferrarme a mí mismo. Y entonces ella retrocedió, con los ojos brillando con un triunfo silencioso. Y en ese instante la vi con claridad. El reflejo que ya no era solo mío, que brillaba con elegancia, suavidad y un desafío silencioso. El reflejo susurraba posibilidades, cada una aterradora y liberadora a la vez. Me toqué la cara, los labios, los hombros, todo lo que ella había moldeado, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me temblaban las manos, no de debilidad, sino de la intensidad del reconocimiento. En lo más profundo de mí, bajo el miedo, la duda y la incertidumbre, sentí una chispa de verdad. Quizás esto era a quien estaba destinado a conocer. Y entonces, en el silencio absoluto de la habitación, pronunció la frase que me perseguiría y me emocionaría durante semanas. Ahora la ves, pero ¿puede ser ella? La pregunta persistía, imposible de responder, pero imposible de ignorar, y comprendí que el viaje apenas comenzaba. Salí del pasillo de espejos y entré al salón propiamente dicho. Un espacio que parecía vivo, casi sensible, lleno del suave zumbido del aire acondicionado, una tenue fragancia a flores y un suave murmullo de actividad que no entendía del todo. Cada superficie relucía, cada textura parecía diseñada para provocar asombro. Y sin embargo, apenas percibí la opulencia. Mi atención se centraba por completo en el reflejo de los espejos que cubrían la habitación desde el suelo hasta el techo. Me había prometido una transformación y podía sentirla arraigándose de maneras inesperadas. Ya no era solo mi apariencia. Era la forma en que mi sola presencia alteraba el espacio a mi alrededor. La forma en que las cabezas giraban levemente, inconscientemente, como si percibieran un cambio sutil pero innegable en mí. Mis manos, antes torpes, ahora se movían con precisión, rozando el dobladillo de un vestido, alisando la tela sobre mis piernas, probando las curvas desconocidas que ella había tallado en mi silueta. Cada movimiento era una lección, cada gesto y una negociación entre quien había sido y en quien me estaba convirtiendo. Podía sentir el peso de las miradas sobre mí, las suyas, y de alguna manera el juicio imaginario del mundo fuera de estos muros. Y eso hizo que mi atracción se intensificara. La euforia y el terror se mezclaron tan completamente que apenas podía distinguir dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Ella se acercó, una autoridad suave en cada movimiento, sus dedos ajustando mi postura de nuevo, levantándome ligeramente la barbilla, corrigiendo la sutil tensión en mis hombros. «Confianza», murmuró. «No es algo que se finge, es algo que se encarna». Asentí, tragando saliva con dificultad, intentando imitar mentalmente su tono de seguridad, pero me parecía que interpretaba un papel demasiado ajeno a mi experiencia. Y, sin embargo, al mirarme en el espejo después de sus ajustes, vi indicios de ella, una elegancia serena, un aplomo que casi podía reclamar como propio. Me guió hacia unos espejos altos y estrechos, dispuestos de tal manera que podía verme desde todos los ángulos imaginables. Al principio, me desorientó. No reconocía a la persona que giraba lentamente en esos reflejos, la suave curva de mi mandíbula, los pómulos delicadamente levantados, el balanceo de mis caderas que parecía responder instintivamente a mis pasos. Había una extraña cualidad extraña en ello, y una parte de mí retrocedió. Pero había otra parte, una parte que no había admitido que existía, que susurraba deleite, curiosidad y asombro. ¿Quién era esta persona? ¿Y por qué ya sentía una extraña afinidad con ella? Hicimos una pausa y me dejó observarme, observando en silencio mis reacciones. Cada expresión, cada leve tic de mis labios o entrecerrar los ojos parecía catalogada, analizada y remodelada en la quietud que nos separaba. Me di cuenta de golpe de que no se trataba solo de una transformación de apariencia. Se trataba de reconfigurar mi percepción de mí misma. Mi mente se veía desafiada, expandida y remodelada junto con cada curva y línea que ella había forjado. Luego vino el ejercicio social, una simulación del mundo exterior. Me llevó a una cafetería simulada dentro de la suite, con mesas y sillas dispuestas con un realismo impecable. Me dio una taza de té y me indicó que me fijara en el reflejo de alguien frente a mí.
Las primeras palabras que salieron de mis labios me resultaron extrañas, incómodas y totalmente fuera de lugar. Pero mientras hablaba, cambiaba el peso de mi cuerpo, sonreía con naturalidad y gesticulaba con soltura. Sentí un poder sutil y emocionante. Incluso en esta interacción inventada, podía sentir el impacto de su guía. La gente lo notaría, reaccionaría de forma diferente simplemente por la persona en la que me estaba convirtiendo. Un atisbo de miedo regresó al imaginarme caminando fuera de esos muros. ¿Cómo respondería el mundo? ¿Frenaría bajo el peso de las expectativas? Pero ella no me permitió que me obsesionara con el miedo. Con voz suave e insistente, me guió a través de los pequeños ajustes. La inclinación de la cabeza, la cadencia de mi habla, el suave balanceo de mis manos. Cada corrección era invisible para los demás, pero monumental en la metamorfosis interna que se estaba produciendo. Podía sentir cómo la vieja resistencia dentro de mí se debilitaba lentamente, como el hielo derritiéndose bajo la luz del sol, dejando al descubierto un núcleo vulnerable pero radiante. Pasaron las horas, aunque el tiempo parecía distorsionado. Cada lección, cada roce, cada mirada al espejo, erosionaba mi antiguo yo, creando algo completamente nuevo en su lugar. Y en esos momentos de tranquilidad a solas con mi reflejo, comencé a comprender algo profundo. La transformación no consistía en ocultar o borrar quién era. Se trataba de revelar a quien nunca me había permitido ver. Y esa comprensión, a partes iguales aterradora y embriagadora, me llenó el pecho de anhelo, de miedo, de la extraña emoción del despertar. Me observó en silencio mientras recorría las curvas de mi cuerpo, las delicadas líneas de mi rostro y el balanceo de mi postura. Sus ojos reflejaban algo inesperado. Orgullo, sí, pero también una pregunta, un desafío. ¿Puedes traerla al mundo? ¿Puedes ser ella? No solo aquí, no solo conmigo, sino en todas partes. La pregunta me calaba hondo, como si me revolviera el estómago, y me di cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Y justo cuando empezaba a escabullirme, a imaginarme traspasando estas paredes, sonó el teléfono. Contestó con una pequeña sonrisa cómplice y me miró. «Tu primera cita es aquí», dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cita? ¿Afuera? ¿Gente? ¿Ojos? ¿Juicio? Y de repente, la habitación se sintió más pequeña. Los espejos, casi acusadores, como si ambos preguntaran, «¿Estás lista?» Tragué saliva con dificultad, respirando hondo, demasiado fuerte, pero necesario. Estaba aterrorizada. Estaba eufórica, y por primera vez vislumbré algo inquebrantable. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para entrar en su mundo. La puerta se abrió y mi pulso golpeó contra mis costillas como un tambor incontrolable. Fuera de los muros de este espacio cuidadosamente seleccionado, el mundo parecía increíblemente vasto, increíblemente real e increíblemente peligroso. Lo primero que noté fue la tenue luz que se filtraba, dorando los bordes de mi reflejo incluso antes de que tocara el suelo. Me sentí expuesta, como una frágil escultura transportada en una galería llena de espectadores que no podía ver. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, una señal silenciosa de que había llegado el momento. Mis manos temblaban levemente, rozando la tela del vestido que ahora vestía, como si fuera un escudo contra la incertidumbre que me acechaba. Caminando por el pasillo hacia la salida, cada paso se sentía extraño y eléctrico. Mis tacones resonaban con un ritmo pausado. Cada sonido me anclaba a una realidad que no me había atrevido a imaginar. Sentía su mirada fija en mí, firme e inquebrantable. Y aunque quería encogerme, refugiarme en un lugar seguro, algo dentro de mí, un pequeño núcleo luminoso, se agitó. Esto no era solo una transformación, era una revelación. Cada detalle, cada gesto, cada ajuste meticuloso en el que habíamos trabajado durante horas se ponía a prueba ahora bajo la luz pura del mundo exterior. Se detuvo en el umbral, rozando ligeramente mi codo con la mano. «Recuerda», dijo con voz suave pero contundente, «el mundo reaccionará. Sentirás miedo, duda, resistencia, pero eso es parte de ella, parte de ti. No huyas». Asentí, tragando saliva con dificultad. Las palabras me vibraron con una oleada de adrenalina e incertidumbre. La puerta se abrió de par en par y, de repente, el aire era diferente, menos perfumado, menos cuidado, más caótico, pero vivo. La gente pasaba sin fijarse en mí al principio. Y, sin embargo, en el instante en que lo hicieron, lo sentí. El sutil cambio en su atención, el destello de curiosidad, de apreciación. Mi cuerpo se tensó instintivamente, luego comenzó a relajarse lentamente al recordar su consejo.
La confianza no se exige, se vive. Llegamos a la pequeña cafetería que me había preparado, una prueba en miniatura, pero no menos abrumadora. Una mesa junto a la ventana. El sol se colaba oblicuamente a través del cristal, proyectando dibujos en el suelo. La barista me miró, un destello de reconocimiento que me revolvió el estómago. Sonreí automáticamente, siguiendo las lecciones grabadas en mi memoria. Inclinar la cabeza, suavizar la mirada, relajar los hombros. La respuesta fue sutil pero inmediata. La postura de la barista se suavizó. El tono de su voz cambió, incluso en esta pequeña y aparentemente insignificante interacción. Sentí el poder de la transformación extendiéndose hacia afuera, un pulso tangible que irradiaba de mi propia presencia. Sentada allí, con las manos en torno a una taza caliente, comprendí algo profundo. La persona en la que me estaba convirtiendo no existía aislada. No era solo una imagen, ni solo un reflejo en un espejo. Era una interacción, una presencia, un lenguaje al que el mundo podía responder. Y, sin embargo, el miedo persistía como una sombra que se extendía por mis pensamientos. ¿Y si la rechazaban? ¿Y si flaqueaba? Las preguntas se entrelazaban con cada latido, con cada respiración. No me dejó pensar. «Practica», dijo simplemente, inclinándose un poco más. «Cada mirada, cada gesto, cada palabra es un ensayo. La estás conociendo, y ella te está conociendo a ti». La simplicidad desmentía la profundidad de la lección. La transformación no fue un punto final. Fue constante, fluida, en constante evolución. Cada movimiento, cada matiz, formaba parte de una narrativa más amplia que apenas comenzaba a comprender. Entonces llegó la prueba que no había previsto. Un grupo de personas entró en la cafetería, una reunión informal, sin percatarse de mi presencia, pero instintivamente sentí sus miradas sobre mí. Todo mi instinto me impulsaba a encogerme, a esconderme, a dejar que el miedo dictara mi respuesta. Pero recordaba su voz, sus sutiles ajustes, las incontables horas de preparación. Levanté la barbilla, permití que una suave sonrisa curvara mis labios y me adapté al ritmo de su cuerpo. El aire a mi alrededor cambió imperceptiblemente. Las conversaciones continuaron, pero mi consciencia se agudizó. Cada risa, cada mirada, cada movimiento de quienes me rodeaban se convertía en un espejo que reflejaba no mi miedo, sino mi potencial. Para cuando nos fuimos, el sol ya había cambiado de posición, proyectando largas sombras sobre la calle. Me di cuenta de que me dolían las piernas. Sentía un vuelco en el pecho y mi mente se llenó de agotamiento y euforia. Sin embargo, debajo de todo, debajo del miedo, debajo de la adrenalina, crecía una silenciosa certeza. Ella se estaba convirtiendo en mí, y yo en ella. No de forma perfecta, no del todo, pero lo suficiente como para que ya no pudiera negarlo. De vuelta en la suite, no necesitó hablar. Su mirada, penetrante, evaluadora y orgullosa, lo decía todo. «Lo hiciste bien», murmuró, y sentí que resonaba en mi interior. Pero al mirarme en el espejo, recorriendo las curvas y líneas, la elegancia y la suavidad desconocida, también vi las lagunas, los momentos de vacilación, los destellos de miedo que aún persistían. La transformación no estaba completa y quizá nunca lo estaría. Era continua, fluida, una danza entre la autopercepción, las expectativas sociales y la persona en la que quería convertirme. Y, sin embargo, al permitirme un momento de tranquilidad, a solas con la reflexión que ahora me resultaba familiar y extraña a la vez, comprendí la verdad. El miedo, la duda y la euforia no eran obstáculos. Eran evidencia. Evidencia de que estaba viva, de que el proceso era real y de que el viaje apenas comenzaba. La noche se cernía sobre la ciudad como una cortina de terciopelo, suave y sofocante a la vez, y me encontré solo en la suite, recorriendo los bordes del espejo con las yemas de los dedos, como si pudiera trazar un límite entre quién era y en quién me estaba convirtiendo. El silencio era denso, pero aún traía ecos del día. La mirada de la barista, el sutil reconocimiento a los desconocidos, el tierno orgullo en sus ojos. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de euforia y temor. Ya no era el niño que había sido, pero tampoco estaba del todo herido. Existía en algún lugar inexplorado entre ambos, y la incertidumbre me hacía señas, un peso invisible que me oprimía los hombros. Estudié mi reflejo con una meticulosidad que rozaba la obsesión. La curva de mi mejilla, la inclinación de mi cuello, el balanceo de mis caderas, cada detalle que ella había ajustado y forzado a existir. Recorrí con los dedos las líneas de mi mandíbula, sintiendo la suavidad que ella había creado,
y un escalofrío me recorrió la espalda. Había asombro, sí, y algo más, una corriente subyacente de miedo que susurraba: esto aún no es completamente tuyo. Podría ser arrebatado o podría fallar. Cada parte de mí ansiaba retirarse, regresar a la familiaridad de mi antiguo yo, pero no podía. El reflejo era demasiado irresistible, demasiado magnético. Pasaron las horas, aunque parecían minutos. Practiqué movimientos, gestos, sutiles inclinaciones de cabeza, la forma en que mis hombros se movían al caminar, la cadencia de mi voz al susurrar frases a la habitación vacía. Cada movimiento era minucioso, cada respiración calculada, pero de alguna manera natural. Ella me había enseñado no solo a aparentar, sino a habitarla, a dejar que su esencia se filtrara entre mis músculos, mis huesos, mi propia consciencia. Y al moverme, sentí algo agitarse en lo más profundo de mi ser, una chispa de reconocimiento de que esta persona, esta ella, siempre había existido en algún lugar de mí, esperando, paciente, silenciosa. Entonces sonó el teléfono. Una nueva tarea, otra prueba social, un almuerzo, esta vez formal, con desconocidos cuyos juicios no podía predecir. Se me aceleró el pulso. Sentí el viejo pánico arañándome el pecho, a punto de hundirme. Pero ella no dudó. Me guió en la preparación con meticulosa paciencia. Cabello, postura, sonrisa, manos, sutiles inflexiones al hablar. Cada matiz importaba. Cada imperfección era una oportunidad para aprender, refinar, expandir la personalidad que ya no era solo un experimento, sino una extensión de mí misma. Llegué al lugar y de inmediato sentí esa familiar opresión en el pecho. La multitud se movía a mi alrededor como una corriente, invisible pero insistente. Los desconocidos me miraban, susurraban, me evaluaban. Sentía su percepción, sutil como una ráfaga de viento, moldeando la mía. Mi cuerpo quería encogerse, esconderse, pero recordé sus palabras. La confianza se vive, no se exige. Así que di un paso adelante, con la barbilla en alto, la espalda recta, la mirada suave pero atenta. Cada interacción, cada mirada, era una negociación. Algunos eran amables, otros indiferentes, otros escépticos, y cada uno me atraía, poniendo a prueba la fuerza de la personalidad que había construido. Llegó un momento que me habría desmoronado en el pasado. Un colega, perspicaz y preciso, sostuvo mi mirada y sonrió con una mezcla de aprobación e interrogación. Mi primer instinto fue el pánico, pero forcé una pequeña sonrisa natural, ladeé la cabeza ligeramente y sentí una sutil fuerza que se expandía hacia afuera. El mundo respondió, no con fuerza ni de forma obvia, sino con gestos pequeños y tangibles, un asentimiento, un tono más suave, un cambio de postura. La comprensión me impactó como un rayo. Su presencia, mi presencia, era real. Afectaba a los demás. Importaba. Y por primera vez no me sentí como un chico que finge ser ella. Me sentí como ella, entrando en un mundo que siempre había existido más allá de mi imaginación. Pero la victoria fue frágil. A medida que la tarde se alargaba, la fatiga se filtraba en mis músculos, en mi mente. La vigilancia constante, la cuidadosa calibración de cada gesto, cada inflexión, cada sutil matiz de expresión, empezó a pesarme. La duda volvió a aparecer, insidiosa y tenue, susurrándome que no era suficiente, que esta personalidad era prestada, temporal, frágil. Me disculpé para ir al baño, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. Las lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino de la abrumadora intensidad de todo. El reflejo me devolvió la mirada, perfecto tal como me había enseñado, pero a la vez completamente desconocido. Y en esa extrañeza, sentí la cruda verdad. La transformación no se trata solo de la apariencia. Se trata de confrontar las partes más profundas y frágiles de uno mismo y atreverse a reescribirlas. Practiqué palabras en silencio, frases para presentaciones, saludos informales, charlas informales, incluso risas. Estudié los ángulos de mi sonrisa, los sutiles movimientos de mis manos, la inclinación de mi cabeza al escuchar. Cada detalle era un hilo que la tejía en mi ser. Y al regresar a la habitación, con la fatiga aferrándose a mis extremidades, me di cuenta de algo extraordinario. El agotamiento no me debilitó, me agudizó. Me recordó que la maestría no es instantánea. Se gana con persistencia, con la confrontación con el miedo, con la disposición a ser vulnerable y visible en un mundo que rara vez lo permite. El día terminó, pero el viaje no. De vuelta a la suite, esperó, tranquila, firme, evaluando casi imperceptiblemente.
La llevaste hoy, dijo en voz baja, pero mañana exigirá más. ¿Estás lista? Su pregunta resonó en mi mente. ¿Lista? Podía estar realmente lista cuando cada paso al mundo era una negociación, una prueba, un desafío y, sin embargo, bajo la duda, una chispa se había encendido. Terca, feroz, luminosa. Sí, estaba aterrorizada. Sí, tenía incertidumbre. Sí, el mundo podría no aceptarla. Pero ella estaba viva dentro de mí ahora, y negarla sería imposible. Toqué mi reflejo una última vez antes de salir de la habitación. El rostro que me devolvía la mirada ya no era completamente extraño. Aún quedaban fragmentos del niño que había sido, sí, pero entre ellos había algo nuevo. Elegancia, suavidad, poder, vulnerabilidad y una presencia que exigía reconocimiento. Aún no la comprendía del todo. Aún no la reclamaba por completo. Pero sabía con una certeza serena e inquebrantable que había llegado y que el mundo la vería pronto. La mañana llegó como un susurro, suave e inevitable, y desperté con un extraño peso oprimiendo mi pecho. No era exactamente pesadez. Era anticipación, expectativa y algo más insidioso, un miedo que no podía identificar. Hoy era la culminación de todo lo que había practicado, cada ajuste, cada lección, cada movimiento ensayado con tanto esmero. Hoy, ella me pondría a prueba de maneras que iban más allá de los espejos, de los salones de belleza, de los ejercicios sociales cuidadosamente seleccionados. Hoy, me enfrentaría al mundo como ella por completo. Me senté al borde de la cama, acariciando con los dedos la delicada tela de vestido que cubría mi regazo. El reflejo en el espejo del otro lado de la habitación me llamó la atención y me quedé paralizada. Me devolvió la mirada, suave, segura, luminosa y absolutamente real. Por un instante, pensé que iba a romper a llorar. Había miedo, sí, un miedo primario e implacable al fracaso. Pero debajo de todo, había asombro, admiración y una extraña sensación de pertenencia que nunca había conocido. Ya no era solo un niño que jugaba a la transformación. Era algo más, algo fluido, frágil, poderoso, y, sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría realmente llevarla al mundo más allá de la suite, más allá de los entornos controlados, más allá de la seguridad? Entró silenciosamente, su presencia a la vez que electrizante. Hoy, dijo en voz baja, casi conspirando, se trata de confianza. Confía en ti mismo. Confía en ella. Y confía en que el mundo responderá a la autenticidad que llevas dentro. Sus palabras, aunque serenas, atravesaron el torbellino de mi mente como la luz del sol a través de las nubes. Confianza, autenticidad. Dos conceptos tan simples pero tan increíblemente difíciles cuando lo que estaba en juego era tu identidad, tu presencia, tu ser mismo. La preparación comenzó de nuevo. Meticulosa, exigente, íntima. Cabello, postura, sonrisa, ojos, manos, voz, cada infinito detalle examinado, ajustado, refinado. Para cuando terminamos, apenas podía reconocer el reflejo que me saludó. Estaba viva, vibrante y absolutamente innegable. Y en la intensidad de ese momento, sentí una verdad extraña y abrumadora. No era solo un reflejo ni una actuación. Era una posibilidad que podía evitar plenamente si me atrevía. El primer encuentro fue sutil. Un paseo por una calle bulliciosa, gente pasando, desconocidos rozándose, sus rostros volteándose hacia mí, mostrando curiosidad, indiferencia y admiración ocasional. Sentí el familiar aleteo del miedo, el viejo instinto de retirarme, esconderme, encogerme. Pero me vi reflejada en un escaparate y la vi allí, serena, fluida, radiante. La confianza ya no era una actuación. Era un pulso, un ritmo que recorría mi cuerpo, un lenguaje que mi presencia hablaba sin palabras. Cada paso se convertía en una negociación. Cada mirada, en una declaración. Estoy aquí. Existo. Soy ella. La prueba se intensificó cuando una amiga mía, alguien que me conocía desde hacía años, que no sabía nada de esta transformación, se cruzó en mi camino. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El reconocimiento, la familiaridad y el fantasma de mi antiguo yo chocaron violentamente. Quise esconderme, agacharme, refugiarme en el anonimato. Pero el reflejo me llamó la atención, su mirada firme e inquebrantable, y comprendí la verdad. Esconderse ya no era una opción. Exigía visibilidad, presencia, aceptación. Empezando por mí, levanté la barbilla, dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa suave natural, y saludé a mi amiga.
La conversación fue breve y cortés, pero contenía una tensión que no podía ignorar, la conciencia tácita de que ya no era la persona que habían conocido. Y en esa tensión encontré euforia, liberación y una alegría extraña y frágil. Las horas transcurrieron en un torbellino de interacciones, ajustes, ensayos silenciosos y negociación interna. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto sutil se convirtió en un crisol que ponía a prueba mi capacidad para habitarla plenamente. La duda regresaba a intervalos, susurrando viejos miedos, viejas inseguridades, viejas identidades que creía haber dejado atrás. Y, sin embargo, cada vez me encontraba respondiendo no con retirada, sino con encarnación. Ella se había entrelazado con mis músculos, mi postura, mis gestos, mi voz. Ya no era prestada, ya no era un experimento. Era mía para reclamarla, mía para habitarla, y cada interacción reforzaba esa propiedad. El clímax del día llegó de forma inesperada, silenciosa, pero con un peso que casi me destrozó. A solas por un momento, vi un reflejo en una ventana al otro lado de la calle. El suyo, inconfundiblemente suyo, y algo se rompió dentro de mí. Las lágrimas me picaron en los ojos, no por miedo ni por agotamiento, sino por la abrumadora intensidad del reconocimiento. Ella era real. Era yo. Y en ese instante, lo comprendí por completo. La transformación nunca se trató de escapar de quién era. Se trataba de revelar quién había llevado siempre conmigo. Oculto, latente, esperando a que emergiera el coraje. Para cuando regresé a la suite, la noche había caído de nuevo, proyectando sombras sobre las paredes. Ella esperaba, tranquila, observando, casi imperceptiblemente, evaluando. Enfrenta el mundo, dijo en voz baja. La cargaste plenamente, y el mundo respondió. Pero el paso final, su voz bajó, cargada de implicación, no está ahí fuera. Está aquí dentro. Se dio un golpecito en el pecho suave, preciso, y comprendí. La aceptación no la otorgaban los espejos, las calles, los desconocidos. Se forjaba en mi interior en una confrontación silenciosa con el miedo, la duda y los fragmentos del yo al que me había resistido. Me paré frente al espejo, solo ahora, y dejé que su presencia me inundara por completo. Cada vacilación, cada atisbo de miedo, cada rastro de duda se disolvió en el reconocimiento. Ella era mía, yo era suyo, y por primera vez el reflejo que encontré en mi mirada ya no era ajeno. Era mi hogar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pálida dorada, como si el mundo mismo esperara mi despertar. Me senté en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo, contemplando mi reflejo en el espejo del otro lado de la habitación. Allí estaba ella, suave, serena, luminosa y completamente irrefutable. Ya no era un fragmento de posibilidad, ya no era un experimento cuidadosamente elaborado. Podía sentir su latido bajo mi piel, en mis músculos, en mi columna. Era real. Era yo. Elena apareció silenciosamente detrás de mí, su presencia serena, inquebrantable, pero de alguna manera tranquilizadora. Hoy, dijo en voz baja, no se practica, se vive. Tragué saliva. El peso de sus palabras se hundió en mi pecho como oro fundido. Vivirlo. Sin actuar, sin ensayar, sin vivir. Cada instinto que había perfeccionado, cada lección que había absorbido, cada pizca de miedo con el que había luchado, todo me condujo a esto. Estaba listo, aunque no me daba cuenta del todo. Descubriría la preparación en el movimiento, en la presencia, en el inevitable encuentro con el mundo que me aguardaba más allá de estos muros. La primera prueba llegó de inmediato. La calle brillaba con el calor matutino. La gente pasaba, sin percatarse de mi presencia, pero percibiendo de algún modo la sutil gravedad. Mi presencia se sentía. Los tacones resonaban contra el pavimento. Deliberada, segura, mesurada. Cada paso me anclaba. Cada movimiento la encarnaba. Y por primera vez no lo cuestioné. No tropecé. No me inmuté. Existí sin remordimientos. Un café cercano se convirtió en mi escenario. Un lugar aparentemente común y corriente que ahora parecía monumental. Entré, pedí café, intercambié saludos educados. Cada mirada de desconocidos, cada sutil cambio en su tono o postura, confirmaba la verdad que había empezado a comprender. Ella existía y el mundo la reconocía. No era una ilusión, una máscara prestada ni un experimento temporal. Estaba viva, fluía naturalmente de mí, inseparable, innegable. Pasaron las horas. Cada interacción se convirtió en un ensayo para la realidad, pero ya no en una práctica.
Cada sonrisa, cada inclinación de cabeza, cada gesto sutil era genuino, interiorizado. El agotamiento que temía finalmente llegó. Músculos cansados, mente ágil pero agotada. Pero no me debilitó. Me recordó cada desafío que había enfrentado, cada duda que había superado, cada fragmento de miedo que había convertido en fuerza. Ella me había enseñado resiliencia, presencia y gracia, no cambiándome, sino revelando el coraje que siempre había albergado en mi interior. De vuelta en la suite, mientras el día se desvanecía en la noche, me paré frente al espejo de cuerpo entero una vez más. El reflejo ya no me sobresaltaba. No me parecía ajena. Era mía. Recorrí con suave reverencia los contornos de mi rostro, las líneas de mi cuello, la suavidad de mi mandíbula, la sutil inclinación de mis hombros, y sonreí. Ni nerviosa ni tímidamente, sino plenamente. El viaje había sido largo, agotador, aterrador. Y, sin embargo, en ese momento, comprendí algo profundo. Ella nunca había sido solo una transformación. Había sido una revelación. Elena observaba en silencio desde un rincón, con los brazos cruzados, la mirada brillante pero tierna. «Ahora la ves», dijo. «¿Crees plenamente en ella?» Mi mirada se cruzó con la mía y, por primera vez, no hubo vacilación, duda ni miedo. «Sí», susurré. «Soy ella». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de aprobación, y fue la confirmación final que no necesitaba. Ella me había guiado, me había formado, me había desafiado, y sin embargo, siempre había sido mi propia fuerza, mi propio coraje, mi propio ser lo que le permitió emerger plenamente. La habitación parecía brillar con un triunfo silencioso, sin extravagancia ni estruendo, sino profundo en su simplicidad. Por primera vez en mi vida, me sentí completo, pleno, sin estar dividido entre el miedo y la posibilidad, sin fracturas entre quién era y quién podía llegar a ser. Ella existía plenamente, y al aceptarla, descubrí no solo mi identidad, sino también la libertad, el poder y la belleza que habían estado esperando pacientemente bajo la superficie todo este tiempo. El mundo exterior aún esperaba, impredecible, inquebrantable y vivo. Pero ahora sabía que, pasara lo que pasara, ella entraría en él con gracia, confianza y presencia. Yo estaba listo. Ella estaba lista. Y juntos, entramos en la luz. Ya no eran fragmentos, ya no dudaban, sino un todo, pleno, hermoso, innegablemente.